del webinar. Por favor, den a aceptar. Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos al webinar de biorefinería como estrategia de transformación y aprovechamiento en actividades de cosecha y poscosecha de albahaca, limón, arroz y café. Presentamos al ingeniero Héctor Mauricio Hernández Sarabia, ingeniero químico, especialista en automatización de industrial, máster en control industrial y estudiante doctorado en bioingeniería. Docente de la Universidad de Ibagué en el programa de Ingeniería Mecánica de tiempo completo. También le damos un grato saludo de parte del rector de la Universidad Santiago de Cali y de nuestra decana, la ingeniera María Fernanda, de la Facultad de Ingeniería. Bienvenido, ingeniero. Buenas tardes a todos. Primero que todo, agradecer a las directivas de la universidad que me dieron este espacio, al ingeniero Giovanni, con el cual pues hemos venido trabajando estos temas hace ya bastante tiempo, y la idea pues es entonces mostrarles a ustedes un poco de todo este trabajo que durante el tiempo hemos venido haciendo en cuanto a lo que tiene que ver con la biorefinería de residuos, los que en un momento dado nosotros podemos llamar residuos, pero que son subproductos los cuales podemos aprovechar bastante para hacer otros productos, generación de energía, en fin. Entonces voy a mostrarles una presentación que les tengo para ese efecto. ¿Ya están viendo mi pantalla? Ya, por favor, están viendo la pantalla mía. Sí, ingeniero, ya estamos viéndola. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, como les comentaba, el tema lo hemos llamado biorefinería como estrategia de transformación y aprovechamiento en actividades de cosecha y poscosecha. Pues la hemos dirigido especialmente a productos de café, a productos de arroz, a productos de limón, a productos de albahaca, con los cuales hemos venido nosotros, como les comentaba, trabajando desde inicialmente la parte de investigación y también, pues, obviamente desde la parte de extensión hacia la comunidad con proyectos del sistema general de regalías, haciendo, cerrando esa brecha que generalmente, pues, existe en muchas zonas de nuestro país entre la academia y el sector productivo. En ese sentido, pues, nosotros venimos aprovechando, como les comentaba, todo este tipo de subproductos para, pues, generalmente iniciamos con la idea de generar energía. Pero al darnos cuenta de que todos esos productos tenían un potencial más allá, pues empezamos entonces a crear unas matrices de aprovechamiento que pues nos llevan a pensar en que podamos lograr una sostenibilidad de nuestra producción. ¿Por qué la sostenibilidad? Porque nosotros vamos a aumentar básicamente los recursos, los ingresos con nuevos productos, con nuevas fuentes de ingresos. Entonces, desde esa perspectiva, pues nosotros logramos bajar la sostenibilidad. Obviamente también pensamos en una sostenibilidad ambiental, pensamos que la sostenibilidad pues es de todas maneras integrada, es una sostenibilidad que tiene varios pilares, está pues la parte ambiental, la parte técnica, la parte económica, la parte social, pero todos estos aspectos pues nosotros los logramos involucrar pues en nuestra propuesta para que pues para verla un poco más integral. Tratamos luego de entrar en lo que nosotros, o lo que se conoce como la bioeconomía circular. Decir que los subproductos y la generación de energía que nosotros podamos obtener con ello muchas veces, la podemos nuevamente integrar a nuestro proceso productivo. Y de esa manera, pues, obtenemos autonomía, de esa forma reducimos costos, hacemos un uso eficiente de recursos. Con esa
pues idea es que nosotros entramos a integrar pues, nuestra producción. Tenemos diferentes biomasas. Nosotros estamos trabajando principalmente con las biomasas agrícolas, pero también pues tenemos biomasas ganaderas, biomasas domésticas, forestales, industriales, con las que también podemos hacer un trabajo, y de hecho algo vamos a presentar también aquí en ese sentido. Como tal, pues nosotros arrancamos de una materia prima que pues es el producto principal que se puede, pues, o el aprovechamiento principal que se tiene, por ejemplo, en el caso del café, en el caso de la albahaca, pues la hoja para exportación, en el caso del arroz, pues el arroz blanco que se consume, ¿sí? Y de ahí empezamos a revisar todo el proceso productivo, desde la siembra hasta que se le da un valor agregado en la parte agroindustrial. Y ahí entonces nosotros vemos las oportunidades que se nos pueden generar, las diversas oportunidades que podemos tener para el aprovechamiento de mucho más integral de todo lo que se está haciendo. La palabra biorefinería habla un poco pues de retomar todas las posibilidades que se tienen desde una materia prima para buscarle diferentes valores agregados a partir de procesos que pues nos generen unos nuevos productos o unos productos aprovechables. Entre ellos, como les comentaba, pues la parte de la energía. Tenemos dentro de nuestras biomasas agrícolas las que más hemos trabajado, la de café, la de arroz, la de limón, la de albahaca. Pero como les comentaba, no son las únicas. Aquí nosotros podemos tener una gran variedad de biomasa. Nosotros, por nuestra vocación agrícola, prácticamente en toda Colombia, tenemos un potencial muy, muy grande en la generación de biomasa. Y entonces, pues ese potencial, lo que se plantea es poderlo utilizar mucho mejor. Aquí tenemos el caso del café. Voy a empezar un poco con este porque es un proyecto que actualmente lo estamos desarrollando en el Tolima. A través de la Universidad de Ibagué se presentó un proyecto al Sistema General de Regalías. Ahí fue apoyado, pues fue financiado. Llevamos 2 años, estamos terminando, estamos en la etapa de cierre. De hecho, hoy me encuentro en el municipio de Líbano, Tolima, siendo parte de este cierre del proyecto. Y por eso un poco, y me disculpan el retraso que tuve al inicio en conectarme. El proceso de café presenta muchas alternativas para nosotros aprovecharlo. Y de hecho, el proceso de café es un proceso intensivo, es decir, tiene muchas etapas. Tiene una etapa de la siembra, el cultivo, la cosecha, tiene la etapa del beneficio, tiene la etapa de la trilla, donde selecciona, clasifica, tiene la etapa de la tostión, la molienda y el empaque, y tiene después la etapa, si se quiere, industrial, donde se puede producir un extracto de café, un café soluble, ya sea por secado a altas temperaturas o liofilizado, etc. O sea, el café tiene bastantes alternativas en eso. Nosotros decidimos centrarnos en la parte donde vimos que de pronto podíamos tener un mayor impacto, que es en el beneficio del café, donde de acuerdo a la infraestructura que nosotros revisamos, el Tolima en este momento es el tercer productor de café a nivel nacional, y además se está posicionando en cafés especiales. Ya tiene una denominación de origen, ya ustedes pueden encontrar en Juan Valdez el café del Tolima con esa denominación, y pues se está luchando y se está trabajando bastante en zonas PEDET, zonas postconflicto, para tratar de implementar un valor adicional, un valor agregado a ese café, y son los cafés especiales. Aprovechar las condiciones climáticas, las condiciones de suelo, el conocimiento que se tiene en el cultivo y sacarlo ahí. Entonces tomamos esa parte donde nosotros veíamos que en la recolección
se tiene un potencial en el sentido de que se toma mucho fruto, a veces fruto que no está totalmente maduro, fruto que se tiene que separar, y de ahí nosotros podemos tomar ese fruto malo para nosotros pensar en aprovecharlo, por ejemplo, en una producción de biogás, etcétera. Lo mismo en la clasificación, donde pues obviamente ahí se separa ese fruto verde. En el despulpado, pues vamos a obtener la cereza, la pulpa que se le retira al café. Esa pulpa pues es rica en carbohidratos, rica en una serie de productos. Se trabaja con ella una serie de subproductos que ya están teniendo bastante acogida. Se utiliza para preparación de bebidas por infusión, o sea, las aromáticas, las tisanas. Se trabajan dulces, se trabaja una gran cantidad y se trabaja especialmente el compostaje en las fincas, sobre todo pues las fincas que son bien en alta montaña, más o menos a unos 1.600, 1.800 metros sobre el nivel del mar, donde a veces los accesos son difíciles, las carreteras en mal estado. Entonces, pues allá sacar un producto de estos pues es complicado, entonces se utiliza generalmente en compostaje para devolverlo nuevamente a los cultivos. Luego el proceso de despulpado se hace la fermentación. La fermentación es un producto que tiene un proceso que es bastante interesante. Inicialmente la idea de la fermentación es quitarle el mucílago al café y después lavarlo para secarlo y que nos quede el café pergamino seco. Sin embargo, ya se ha estudiado bastante que el proceso de fermentación pues ayuda a potencializar la taza del café. O sea, le da parte de lo que trae ese mucílago, le transfiere aromas, le transfiere una serie de compuestos que pues hacen que se obtenga una taza pues mucho más interesante. Sin embargo, pues en el proceso de fermentación, luego se hace el lavado, básicamente unos 3, 4 enjuagues para desprender, terminar de desprender, que quede limpio el café de esa baba. Entonces, pues ahí se genera un subproducto que para nosotros es muy importante en este momento y son las aguas mieles. ¿Sí? Las llaman aguas mieles porque vienen con un cierto olor y sabor dulzón. Pues al retirarle este mucílago que es rico en pectina, rico en carbohidratos, entonces pues nos da esa sensación. Sí, perdón, ¿alguien tiene una pregunta? ¿No? ¿Puedo continuar? En el audio. ¿Cómo? Perdón. Si alguien tiene alguna pregunta que me estaban... Bueno, entonces voy a continuar. Entonces esas aguas mieles, pues nosotros en estos momentos las estamos conduciendo hacia un biodigestor tubular tipo Taiwán, donde estamos generando con ellos biogás y es lo que les voy a explicar ahorita más adelante. Luego, pues se tiene el proceso de secado, que generalmente en nuestro medio es un secado solar, un secado que pues tiene bastantes deficiencias, un secado que permite muchas veces la contaminación del producto, un proceso que permite la contaminación del producto, que además de haber tenido un trabajo extenso en la recolección, clasificación y demás procesos de beneficio, pues aquí puede contaminarse y dañarse. Luego también en el proceso de almacenamiento. Entonces lo que nosotros hemos planteado es básicamente lo siguiente, vamos a explicarlo acá desde una parte integral. Y vamos a arrancar desde acá, no sé si estás viendo acá en mi cursor, del proceso de lavado, donde nosotros generamos las aguas mieles y las entramos al biodigestor. ¿Sí? Esas aguas mieles que salen en conjunto con materia orgánica de excretas de otros animales que generalmente se tienen en las fincas y como estamos en fincas cafeteras, pues es tradicional ver que tienen cerdos especialmente, algunas tienen una o dos vacas.
empezando porque nuestras fincas cafeteras, especialmente en el Tolima, son fincas pequeñas, máximo de 5 hectáreas sembradas pues, en café. Entonces, tienen algunos cerdos, tienen muy pocas vacas, pero en conjunto nosotros en codigestión, lo que llamamos codigestión, alimentamos nuestro biodigestor. Ese biodigestor, entonces, pues nos permite generar un biogás. El biogás, ustedes conocen, pues sale con diferentes productos asociados. Uno de ellos, el ácido sulfídrico, que es un compuesto bastante agresivo, de mal olor, corrosivo, que es necesario retirarlo. Entonces tenemos unos filtros de óxido de hierro, filtro de carbón activado, que nos permiten remover ese biogás. Y la parte que hacemos nosotros de biorefinería empieza acá. Entonces vamos a aprovechar esta energía que es generada en un 70% con base en las aguas mieles que nos llegan a nosotros del proceso del café para entrarlo a un sistema de combustión donde vamos a quemar ese biogás. Y en ese biogás, con el fruto de esa combustión que se tiene, vamos a calentar aire. Vamos a calentar aire que estamos inyectando aquí con un ventilador, pasando por un intercambiador de calor, de flujo cruzado, de coraza y tubos, por donde la parte externa, la coraza, van los gases de combustión, gases calientes, gases a 750, 800 grados Celsius y nos están calentando la corriente de aire. No hay contacto entre los gases de combustión y ese aire que se está calentando porque los gases van por la parte externa, por la coraza, y el aire va por la parte interna, va por 48 tubos que tenemos internos de 3/4 de pulgada, en los cuales aquí está saliendo el aire y lo estamos inyectando a las marquesinas que existen en nuestra región cafetera, que es el sistema solar que se ha venido implementando por intermedio de la Federación Nacional de Cafeteros, donde pues se aprovecha el efecto invernadero que se puede generar al interior de lo que se ha denominado una marquesina. Aquí existen unas bandejas donde se soporta el café y nosotros entramos con nuestro aire caliente por la parte de abajo. Entonces lo que estamos haciendo es dándole una energía adicional, haciendo una asistencia térmica a este proceso de secado, que muchas veces, sobre todo en nuestras zonas cafeteras, que cuando hay cosecha coincide especialmente con la época de lluvias y de invierno que nosotros llamamos, entonces pues hay nubosidad, hay bajas temperaturas, hay alta humedad, entonces se demora mucho tiempo el secado en estas marquesinas, puede durar 20, 25 días y eso nos trae problemas por generación de hongos, problemas también económicos para nuestros cafeteros porque afecta pues su flujo de caja que ellos quisieran tener rápidamente el café para poder venderlo y obtener dinero para pagar los recolectores, para trabajar los insumos, los gastos que tiene la finca. Entonces aquí se nos generaba ese problema nosotros para homogenizar. Estamos entrando a eso y ya hemos logrado reducir esos tiempos que muchas veces se pasaban de 15, 18 días a un tiempo entre 4 y 5 días, mucho más homogéneo, mucho más estándar, cuidando bastante la calidad del café para no irlo a dañar. Pero pues sabemos que no todo el tiempo vamos a tener cosecha. La cosecha pues se presenta generalmente en nuestra zona en dos partes del año. Ahora estamos en la cosecha inicial, en el segundo semestre tenemos una cosecha de mitaca. Ahí entonces, pues mientras no se está generando café, pues tampoco tenemos unas aguasmieles que nos potencien la producción de café. Nos sostenemos con la parte de la materia orgánica de los animales y va ese biogás que se genera hacia el uso doméstico. En estos momentos, y ya llevamos pues un año haciéndole el seguimiento a los biodigestores instalados, instalamos 30 en las zonas cafeteras, pues ya en muchas de las fincas donde ya usualmente están utilizando ese gas para cocción, pues han logrado reducir los costos que tenían
primero, pues de los cilindros de gas que se utiliza mucho el GLP, LP, que en la zona un cilindro de 40 libras está más o menos en el costo de 55.000 pesos, y a veces cuando las zonas son retiradas y más difícil acceso, pues la llevada vale un poco más y llega inclusive hasta tener valores de 70.000 pesos el cilindro. Pues ya muchas fincas están ahorrándose esos 75.000 pesos en mensuales, que pues es algo importante para la economía de estas familias. De esa manera nosotros estamos integrando, estamos haciendo nuestro proceso de biorrefinería. Además viene tal vez la parte más importante de esta, y es que en nuestro biodigestor, pues no solamente se nos genera biogás. Aquí cuando entra el sustrato, entra la mezcla entre las aguas mieles y las excretas, o solamente las excretas, pues aquí van a haber una serie de reacciones basadas en la digestión anaerobia, donde se nos va a descomponer toda esa materia orgánica inicial que nos está entrando, todas esas cadenas de proteínas, de almidones y carbohidratos, de grasas y aceites, y aquí al final pues nos está saliendo un biol, nosotros aquí lo hemos llamado lodos, biol, digestato, toma esos nombres, está siendo bastante estudiado y ha sido generalmente pues bastante también estudiado para poderlo aprovechar, el contenido de materia orgánica, una relación muy buena de carbono, nitrógeno, hemos tenido entre 15 y 25 esa relación, que la devolvemos nosotros acá en nuestros cultivos. Estamos en estos momentos haciendo esa evaluación, esa es una evaluación pues mucho más larga, pero los datos iniciales nos dan a nosotros indicios de que se puede reducir los costos de fertilización por lo menos en un 30%. Y ese 30% trae un gran impacto en la economía de nuestras familias cafeteras, porque los mayores costos en estos momentos son por los costos de, bueno, fertilización y la recolección, ¿no? La recolección inicialmente pues, es el costo mayor y luego sigue la fertilización, pero tiene un impacto bastante alto. Entonces, el lograr reciclar, devolver esos nutrientes que inicialmente se sacan con el producto, devolverlos nuevamente a la tierra es bastante interesante. Y ahí nos estamos centrando. Nosotros obviamente el aprovechamiento del biogás es muy importante, pero vemos un potencial también bastante grande y productivo en el aprovechamiento de este biol. Sí. Bueno. Aquí vemos ya algunas fotos del proyecto. Aquí tenemos el biodigestor. Este está instalado en Planadas, Tolima, con algo adicional para estos procesos de digestión anaerobia, y es que están instalados en altura. Es decir, este biodigestor está instalado a 1.500 metros, tal vez es uno de los más bajitos. Ahora tenemos otros que están casi sobre los 1.980, casi los 2.000 metros de altura, donde se ha demostrado que podemos tener una generación de biogás bastante importante. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros vemos la entrada donde se hace la mezcla de los sustratos, la codigestión. Aquí atrás tenemos la salida de biol. Aquí tenemos pues, un render de un planito donde pues tenemos nuestro sistema. Aquí está el filtro de ácido sulfídrico que les comentaba, y aquí sale a la conexión, sale precisamente a este intercambiador. Ustedes lo ven acá. Aquí tenemos el ventilador, un ventilador centrífugo alimentado por un motor de medio caballo a 3.600 revoluciones por minuto, que nos está ingresando aproximadamente 1.700 litros por minuto a la marquesina. Estas son las marquesinas de secado. Aquí en esta finca particularmente, también queda sobre la zona sobre el municipio de Planadas, una vereda que se llama Esmeralda Alta, muy cerca de Marquetalia y esa zona pues, de conflicto por muchos años, donde pues
aquí se instaló también, estamos a 1950 metros sobre el nivel del mar acá, ¿sí? Y el biodigestor está funcionando perfectamente, nuestro sistema está ayudando a pues al secado. Aquí vemos más, aquí vemos que la misma comunidad, y es algo importante también, ha empezado a aportar para mejorar los sistemas. Inicialmente nosotros, como ustedes pueden ver, como observar en la diapositiva pasada, instalamos nuestros biodigestores y se les hizo una cubierta en teja metálica. Aquí instalamos uno en Anzoátegui y el mismo productor dijo, no, pues estamos a casi 1900 metros sobre el nivel del mar en ese municipio y él instaló este tipo de marquesina, donde aquí se logra entre 5 y hasta 10 grados de diferencia con la temperatura exterior. Entonces, pues esto a una temperatura más alta, el proceso de digestión anaerobia se acelera, las velocidades de descomposición de la materia orgánica en metano, que es el biogás, una mezcla de metano, dióxido de carbono y unas trazas de ácido sulfúrico, pues se acelera. Y obviamente nuestra producción de biogás es mayor. Y algo que también hemos visto, y es que entre más nuestro sistema genera biogás y es aprovechado, especialmente en la parte de cocción, pues entonces las señoras, que son las encargadas generalmente en la cocina y que eran las encargadas de cocinar con la leña y demás, y todos los problemas que esto a veces traen y que pues yo les dije, reemplazamos de gas, pero la cocción principal es con leña en estas regiones. Entonces se reemplaza la ley y pues claro, le ponen todo el cuidado del mundo, son las que más van a alimentar el biodigestor, son las que están pendientes de que esté funcionando correctamente. Aquí vemos una infraestructura inicial que se realizó para poder colocar pues las lonas, el biodigestor, que es un biodigestor en geomembrana de PVC. Esto también lo aportan los beneficiarios, o sea, los caficultores. Y aquí vemos, se está cocinando, ¿sí? Fíjense en el color de la llama, un color azul, que es la llama, pues, característica de la combustión del metano. Y, pues, aquí nosotros estamos teniendo una concentración de metano inclusive del 65%, que es bastante alta para estos biodigestores. Estos biodigestores que ustedes están viendo, todos están mezclando también las aguas miel. Y ustedes ven aquí, en esta última, pues las zonas de montaña y ven la marquesina que se tiene y pues como alrededor pues esa zona que pues es un poco difícil. De tal manera que nosotros tenemos unos beneficios de la producción de biogás. Tenemos la generación de energía, ya sea para la cocción o ya sea para utilizarla en secado, o si nosotros queremos intensificar la producción de biogás y, por ejemplo, trabajar ya con las podas del café, las ocas, trabajar con todas las podas y residuos más que se puedan obtener de las fincas, previamente con un tratamiento pues homogenizado para que inyectarlo pues vamos a obtener inclusive biogás para generar energía eléctrica, ¿no? Entonces podíamos llegar mucho más allá con estos sistemas. Lo podemos utilizar el digestato como un biofertilizante, ¿sí? Obviamente estamos evitando, y esto es algo muy importante, que esas aguas mieles que salen del proceso de lavado en el beneficio caigan directamente a nuestras quebradas. La Federación Nacional, que ellos pues se generó un sistema de tratamiento para aguas mieles que también está yendo a ser implementado, pero él no trae como ese beneficio adicional que es el aprovechamiento del biogás. Entonces nosotros con nuestro sistema pues estamos también promoviendo que se utilice para el tratamiento de esas aguas minerales, porque ya al inyectarlas al biodigestor, pues no estarían virtiéndose hacia las fuentes hídricas y generando la parte de contaminación ambiental.
También, obviamente, con lo que les he dicho, pues la parte económica y la parte social. Y de esa manera nosotros continuamos. Ustedes pueden revisar lo que sigue en cuanto a todo lo que es el proceso de biorefinería para tener un aprovechamiento en ese sentido. ¿Sí? Ahora vamos a pasar al otro campo. Vamos a pasar de café a arroz. También, obviamente, en el departamento del Tolima, en el Valle, pues son buenos productores de arroz. El Tolima lucha los primeros puestos con el Meta, Casanare y demás. Y se tiene bastante también subproductos que se genera. Esto es un trabajo que se hizo durante y que lo estamos haciendo seguimiento durante muchos años. Se hizo cerca en Ibagué, en la meseta de Ibagué, donde es una de las zonas más productivas y más tecnificadas en la producción de arroz. Ahí tuvimos la participación en un proyecto con la Universidad de Ghent en Bélgica, con el grupo de investigación en Nutrifood Chem, que pues es un grupo bastante reconocido, y ellos nos plantearon algo que ahí se nos generó la chispa de cuando nosotros empezamos a revisar con ellos por algunos intercambios que se estaban realizando en la parte académica, qué posibilidades teníamos de trabajar proyectos de investigación. Ellos nos decían, bueno, si ustedes tienen una vocación agrícola, ¿qué están haciendo con esos subproductos? Los conocen, los han caracterizado, saben qué potencial tienen. Entonces ellos nos sembraron a nosotros como esa duda y pues inicialmente decidimos empezar con el arroz, ¿sí? Especialmente con dos subproductos. Uno, la cascarilla que se genera en los molinos y el otro con el salvado, que también pues es un subproducto de ahí de esos molinos, ¿sí? Entonces el proceso es, nosotros tenemos el arroz paddy, el arroz que se cosecha, se lleva al molino, allá se le hace una limpieza, se le hace un secado para quitarle humedad. Generalmente se cosecha entre un 24 o 26%. Se lleva en el molino a valores de 11, 12%. Luego ahí del secado se lleva al molino donde se le quita la cascarilla y donde se pule y se le quita el salvado. Un salvado que en muchas partes lo conocen como harina de arroz. Sin embargo, a veces en nuestro medio se confunde esta harina de arroz con la que obtiene del almidón del arroz partido, del arroz blanco partido que sale, ¿sí? Que lo muelen y les traen el almidón y hacen una harina y pues esa también la conocen como harina de arroz. Esta que estamos llamando aquí es la que generalmente se conoce como rice bran y pues es harina de arroz que es muy valorada, sobre todo en los mercados internacionales por su alto contenido nutricional. Nosotros aquí la estamos utilizando principalmente como alimento concentrado para animales, pero ahí nos dimos cuenta al entrar a trabajar con los belgas, con su laboratorio, que existen muchas posibilidades que en algún momento y que ya se habían intentado explorar, inclusive pues aquí a nivel nacional y en el Tolima, con la producción de aceite de harina de arroz, con la producción de subproductos como son el orizanol, los tocoferoles, tocotrenoles, que vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, nosotros vemos que con ese salvado podíamos empezar a hacer la extracción del aceite crudo. El salvado tiene aproximadamente entre un 17 a 21% dependiendo de la variedad en aceite. Ese aceite pues se puede extraer ya sea con una extracción con hexano, que es tradicional, sea una extracción con solventes, o también una extrusión en frío, ¿sí? O una extrusión por procesos de prensado. Entonces nosotros planteábamos por qué inicialmente no se hacía ese proceso si los beneficios de esos subproductos como el aceite y como lo que les estaba comentando, los antioxidantes, que es muy rico en
estos antioxidantes el aceite de harina de arroz. Pues, ¿por qué no se usaba? Pues, básicamente, no se usaba por problemas de enranciamiento. Rápidamente, todo lo que son los ácidos grasos empiezan a convertirse enzimáticamente, especialmente por acción de lipasas, a ácidos grasos ya volátiles, ácidos grasos que tienen una acidez bastante alta y que nos generan problemas en esos productos. Y el enraciamiento se nos daba en las 3 o 4 primeras horas de haber sido obtenido este subproducto, o sea, de haberse hecho la molienda y el pulimiento del arroz paddy seco, y entonces pues no da una opción para poder sacar un aceite de buena calidad y sostenerlo pues como un buen producto en el mercado. Entonces, ¿qué decidimos nosotros empezar a trabajar? ¿Cómo podíamos hacer algún proceso que nos ayudara a estabilizar ese salvado recién producido y luego pues hacerle el proceso de extracción? Ahí nosotros empezamos como, les voy a comentar más adelante, a hacer todos esos procesos. Hicimos obviamente una caracterización del análisis pues una caracterización proximal de diferentes variedades de arroz, las más comunes que teníamos en nuestro departamento, como Fedearroz 60, Coprosen 304, Fedearroz 50, una nueva variedad que se llamaba Mocarí, que tiene pues un potencial bastante alto. Y ahí también, cuando nosotros trabajamos, pues nos dimos cuenta de la catación que se hacía a las diferentes variedades de arroz para saber pues ya el producto en el arroz blanco que nosotros consumimos, pues qué características traía cada uno de estos y poder pensar entonces cómo mejorarla. Y pues aquí encontrábamos lo interesante para nosotros, un contenido de aceite, mire, bastante alto en esas variedades, muchas veces más alto de lo que se reportaba en grandes productores de arroz como China, Japón, Tailandia, Vietnam, donde pues allá producen muchísimo más que nosotros, y ellos están reportando valores de contenido de aceite mucho más bajos. Y allá sí utilizan bastante pues este aceite. También miren ustedes el contenido de proteína, un contenido bastante interesante, más o menos entre unos valores entre 13 y 15.29%, que por eso es tan apetecida para alimento concentrado para animales, ¿sí? La humedad nos variaba, ¿no? Una humedad que pues nos daba, y teníamos un contenido de carbohidratos, fíjese, también bastante alto. Entonces, un producto básicamente energético, ¿no? Entonces, ahí teníamos nosotros ese subproducto para aprovecharlo mucho más. Fíjense que nosotros analizamos pues ya en base seca la proteína, como les decía, de las diferentes variedades, porque pues en contenido proteínico también nosotros podíamos pensar cómo podíamos utilizar mejor este proceso. Entonces decíamos, si le sacamos el aceite, pues nos queda la proteína, que también la podemos utilizar. Entonces no vamos a desperdiciar absolutamente nada de ese subproducto, ¿sí? Vamos a sacar el aceite, vamos a sacar la proteína por el otro lado, y va a seguir siendo un alimento concentrado para animales de bastante interés. Esa proteína que obtuvimos separamos las proteínas de las diferentes variedades y le hicimos el análisis del contenido de aminoácidos. Y nos dimos cuenta que tienen todos los aminoácidos esenciales, es decir, los aminoácidos que se requieren para nuestra nutrición. Y ahí estaban todos esos 21 aminoácidos presentes en todas las variedades y en unos niveles que bastante interesante. Entonces, fíjese cómo ahí empezamos a conocer nosotros más nuestro producto y empiezan a salir muchas más alternativas de las que inicialmente nosotros teníamos en mente, ¿sí?
el contenido de aceite, como les decía, va a pasar rápidamente. Y en ese contenido de aceite le hicimos un estudio adicional. Hicimos un estudio del perfil de todos los ácidos grasos y encontramos por qué realmente este aceite es tan valorado en el comercio internacional. Tan valorado que lo llaman el aceite saludable. Y este aceite pues tiene una cantidad de grasas insaturados, baja una cantidad de ácidos saturados e insaturados, una relación entre los dos que pues es bastante interesante, saludable, lo que nos hacen que ese aceite nos pueda hacer que se presente para reducción del colesterol pues en nuestro organismo y demás productos. Tiene, por ejemplo, la presencia de ácido oleico, la presencia de ácido linoleico, la presencia de ácido linolénico, que pues son bastante apetecidos en el mercado internacional y entonces son considerados los productos nutracéuticos, es decir, los que nutren, pero además también tienen un efecto farmacológico, que es, por ejemplo, la reducción en el colesterol y demás que se puede tener con estos productos. Y básicamente, uno de los encargados de hacer eso son este antioxidante, es el gamma orizanol. Es un producto de la familia de los orizanoles que está presente en muy buena cantidad en ese aceite de arroz. También, como pueden observar ahí en las diapositivas, pues le hicimos el análisis para saber cuáles eran los niveles, el contenido de ese orizanol en el desalvado de arroz y pues encontramos valores bastante interesantes. Por ejemplo, valores muy por encima de los que se tenían en otros aceites que nos dan a nosotros como muy saludables, el aceite de soya, el aceite de girasol, el aceite de maíz, diferentes aceites vegetales que nos los presentan también como buenos y de hecho pues lo son. Pues aquí teníamos un potencial grandísimo porque este tenía de eso, del orizanol, uno de los productos más valorados, más valiosos, pues lo supera. Y en un porcentaje bastante alto, en algunos casos hasta los dobla. Entonces, pues ahí tenemos un potencial inmenso. Esta es la comparación y por eso en esta diapositiva la hemos denominado porque es considerado saludable ese aceite. Entonces lo comparábamos, mire, con diferentes, con el de girasol, con el de soya, con el de palma. Y fíjense ustedes que en cuanto a el orizanol y demás, pues nos daba unas cantidades superiores muy, muy grandes. ¿Sí? Aquí tenemos diferentes productos, mire, que se obtienen ya comerciales, que se pueden obtener con ese aceite. Yo tuve la oportunidad en el desarrollo de este producto al estar en Bélgica, de contactarme con uno de los empresarios que tenían una cadena de producción de aceite de arroz en Tailandia. Y él nos explicaba cómo inicialmente su negocio pues era la producción del arroz blanco que todos tenemos, pero que ellos empezaron a explorar las diferentes posibilidades y llegaron a un momento en el que ya su producto principal es el aceite. Ese aceite lo están exportando, los ingresos que tienen por el aceite son mucho más altos. Continúan con su producción de arroz blanco, continúan con las producciones que tenían básicamente, pero ahora le inyectaron la producción de aceite de arroz, construyeron una planta de producción. Otro factor importante que trae la biorefinería, que en un principio pues lo hablé, pero no lo detallé ni lo recalqué, y es la generación de empleo. Aquí él nos recalcaba bastante eso, nos decía cómo inicialmente pues tenían aproximadamente, era una especie de cooperativa, tenían entre 300, 400 trabajadores y que ahora tenían más de 1000. Entonces, pues es algo importante. Continuaban, como les decía, con su producción de
arroz blanco, pero pues ahora le habían inyectado esa producción de aceite. Y estaban explorando ya en extraer del aceite el orizanol, el tocoferol, el tocotrienol, los antioxidantes, estaban encapsulándolos y estaban empezando a incursionar en ese mercado de, pues, farmacológico con estos productos. De aquí, pues tenemos el salvado de arroz. Le hacemos un proceso de estabilización, hay varios métodos. Le hacemos la extracción del aceite, obtenemos una extracción, la podemos hacer por solvente o la podemos hacer por extrusión. Esta extrusión se puede hacer en frío o se puede hacer en caliente, ¿sí? Y obtenemos el aceite que pues, nos da los beneficios que ya obtenemos. La rancidez que hablaba inicialmente, pues tiene dos bases, una hidrolítica y la otra oxidativa. Todas esas dos bases son por acción enzimática. Entonces teníamos las lipasas principalmente, pero también vimos a la lipoxigenasa ahí presente en una menor cantidad, pero la lipoxigenasa tenía o tiene el efecto de que actúa un poco más rápido que lo que actúa la lipasa. Entonces también es bastante importante. Entonces, para nosotros poder llegar al aprovechamiento de nuestro subproducto, pues teníamos o tenemos que superar este proceso de estabilizar nuestro salvado, nuestra harina de arroz, para evitar la rancidez y poder entonces hacer después la extracción del aceite. Y el aceite pues obviamente debe contener unos niveles de ácidos grasos bastante bajos, ¿sí? Que pues con esta forma nosotros se la podemos dar. La estabilización la planteábamos, por ejemplo, con el calentamiento con aire caliente o por medio de microondas o inclusive por refrigeración. Es bastante costosa, pero pues también se evaluó. Se evaluó también un proceso conjunto de extrusión, donde alargábamos el proceso de extrusión y se lograba la estabilización y la extracción posterior del aceite. Aquí vemos cómo empezamos a hacer los ensayos. Entonces teníamos los fatty acids, o sea, los ácidos grasos volátiles, y le hacíamos un seguimiento en el tiempo. Esta curvita de azul que estoy mostrando, pues es una harina sin ningún proceso de estabilización, y aquí la veíamos como al mezclarla con otro subproducto como es la cascarilla del café, el cisco. El cisco, el café cisco que se obtiene en el proceso de la trilla, que se utiliza mucho como combustible. En algunas partes pues logramos mezclar y hacer un proceso de extrusión con ese subproducto, y él nos pasaba los antioxidantes, nos evitaba el aumento de esa acidez que pues era muy bueno para nosotros. Aquí tenemos entonces finalmente que nos decidimos por un proceso más limpio, un proceso más ecológico, digamos, y más seguro, que es la extracción por extrusión. Aquí vemos una extrusora. Nosotros en la Universidad de Ibagué se diseñó una extrusora para esto, donde este tornillo, aquí es un tornillo sin fin, pues es un tornillo cónico, un tornillo que nos permite aquí en esta masa final hacer una bastante fuerza para extraer el aceite, y nos queda la torta. Nos queda la torta que, como ustedes saben, tiene un alto contenido de proteína, y pues esa torta la continuamos nosotros utilizando. Ese fue el proceso, pues ahí lo tenemos. Ahí les puedo mostrar cómo con temperaturas íbamos obteniendo una mayor extracción hasta de pronto llegar nosotros a tener un proceso controlado. Pero en ese proceso controlado iniciábamos primero a unos 80 grados y después lo pasábamos a 120. La idea era no tener nuestra harina de arroz sometida a unas temperaturas muy altas para que la proteína que quedaba pues no se fuera a
dañar. ¿Sí? Ahí, de todas maneras, continuamos la investigación en esto, es muy amplia y es bastante, pues se está realizando a nivel mundial, porque pues es bastante interesante el uso de este aceite. Aquí más productos. Estas son las cápsulas que les comentaba. ¿Sí? Que ya se conocen, ustedes las pueden obtener en el mercado, ustedes pueden preguntar por Mercado Libre y las encuentran y entonces pues toda la promoción de lo que yo les he hablado de los beneficios que puede tener y muchos otros productos, sí, que ya obviamente tienen un costo muchísimo más elevado y ya tienen un valor agregado impresionante y que le genera pues unas utilidades. Entonces, esa es como nuestra visión, ¿no? Ver todas las posibilidades que nosotros tenemos ahí. Luego también podríamos coger la cascarilla. Y la cascarilla, que es un subproducto que se tiene problemas para su disposición, es un producto que dura bastante tiempo en degradarse, es un producto que es bastante abrasivo y que pues nos generaba problemas inicialmente cuando lo estábamos incinerando, pues ya se estudió y ya se ha avanzado bastante en esa parte. Y hay procesos, por ejemplo, de gasificación. Obviamente aquí les estoy presentando ya una recopilación bibliográfica que nosotros hicimos de diferentes procesos de gasificación que se tienen. Lo tratamos de promover a través de un proyecto que también se generó y que participamos, que se llamaba los Programas de Energización Rural Sostenible, programas que fueron promovidos por la UDME, o sea, la Unidad de Planeación Mineroenergética, con la intención de revisar en nuestro país, en las zonas rurales, cómo era el consumo energético y cómo podríamos buscar alternativas de llevar energía eléctrica, de llevar combustibles a esas zonas apartadas que a veces pues, son de muy difícil acceso y donde, por ejemplo, llevar energía con la red eléctrica es muy costoso. Entonces, uno de estos pues, es aprovechar nuestra biomasa. Veíamos que a nivel, por ejemplo, industrial en el Tolima, pues están los grandes molinos, los molineros pues producen una gran cantidad de cascarilla, la disposición a veces tienen inconvenientes, parte de esa cascarilla ya la utilizan de una mejor forma en el mismo proceso de secado, en el mismo proceso secado del arroz para disminuir la humedad de ese arroz paddy cosechado hasta un 12%, pues utilizan esa cascarilla como combustible. Es un combustible con aproximadamente 6.000 kilocalorías por kilogramo, o sea, un poder calorífico muy aceptable. Pero pues si nosotros buscamos otros procesos que movemos aquí, que es el de gasificación, pues se puede mejorar mucho ese aprovechamiento de esa cascarilla y generar energía. Y ya, pues allá en el Valle se tiene una experiencia bastante grande con los ingenios azucareros que utilizan el bagazo y le dan un muy buen aprovechamiento. O sea, la caña tienen un proceso de biorefinería ya bastante avanzado. Pero nosotros les decíamos a nuestros molineros allá de Tolima, mire el modelo, ¿por qué no lo retomamos? Pues hemos visto que ya se empezó, ya hay un molino que no es el molino de mayor producción, es un molino de mediana capacidad, pero está generando aproximadamente 2 megavatios y cubre ya un 60-65% de su consumo energético con este proceso. Y pues la idea de ellos, porque aún les queda cascarilla, pues es ir aumentando gradualmente la generación para poderla aprovechar. Y aquí también vemos un proceso de incineración y de generación de vapor en una caldera y luego de la caldera pues era un ciclo Rankine, ¿cierto? Normal que nosotros conocemos y pues aprovechar para la generación eléctrica en la turbina. Ahora, obviamente ya se está avanzando mucho, por ejemplo, en el ciclo Rankine orgánico y entonces ahí ya podríamos mejorar la eficiencia de nuestro sistema. También se piensa, cuando tenemos estos tipos de procesos de incineración, hacer lo que es
la cogeneración. Es decir, utilizar pues parte de la energía para la generación eléctrica y los gases de combustión que salen obviamente a una temperatura elevada, pues utilizarlos para el secado. Y ahí estaríamos nosotros, el mismo secado del arroz, ese mismo que utiliza la cascarilla directamente, pues entonces aquí lo estaríamos, una parte para generar energía eléctrica, ¿cierto? De la energía que se produce en la incineración y la otra pues la llevaríamos al proceso de secado. Y de esa forma pues estamos aprovechando mucho mejor esa cascarilla de arroz. Ahí teníamos algunos datos de lo que era la producción. Fíjese que con la síntesis o lo que se llama la gasificación, pues se logra reducir el costo del kilovatio frente a lo que era la incineración y un ciclo Rankine tradicional. Las investigaciones en estos campos continúan bastante, avanzan mucho y pues hay un trabajo para realizar en esa parte. Y ya, por último, para no, un potencial muy alto que tenemos nosotros y que se ha desarrollado, el cual el ingeniero Giovanni ha sido pionero y conoce bastante bien, es el aprovechamiento en el cultivo de la albahaca. Por nuestra zona tropical, digamos, en nuestras condiciones climáticas de humedad, de radiación solar, este cultivo de albahaca, pues ha empezado, sobre todo pues, en el norte del departamento del Tolima, especialmente en el municipio de Honda y Mariquita, pues ahí se han tenido pues, unas condiciones excepcionales para este cultivo, donde la hoja ya es muy apetecida en el mercado internacional. Entonces, están exportando casi que pues, toda su producción, la exportan, pero en ese proceso productivo, pues tienen que seleccionar porque se llevan las hojas más grandes, las de un color adecuado, pues queda bastante subproducto. Ese subproducto muchas veces simplemente lo dejan para reincorporarlo en el suelo, dura bastante tiempo, obviamente por los contenidos de celulosa que tiene tan altos. Y ahí empezamos nosotros a revisar, pues con la experiencia que ya veníamos y con, pues, que se tenía de otros productos, cómo podíamos aprovechar en la albahaca un cultivo que pues, es emergente en nuestro departamento, pero con un potencial bastante alto a nivel nacional, porque pues, en la exportación se paga muy bien y tiene unos valores muy altos y unas utilidades pues, también bastante buenas. Entonces empezamos a revisar. Claro, entonces hay muchas hojas que están de buena calidad, que no logran los niveles de aceptación para la exportación y las podríamos utilizar en dos cosas. Una, para la extracción de aceites esenciales, un aceite esencial de albahaca que es bastante también apetecido, es bastante bueno. O también para la preparación de bebidas, de infusiones, de aromáticas, de tisanas, que también pues tiene un mercado aceptable. Y pues básicamente en esas dos, pero para esas dos necesitábamos energía. ¿Cómo podríamos obtener la energía? Bueno, también del mismo proceso, utilizando los tallos, utilizando las hojas que ya de pronto se dañaban demasiado, las podemos entonces introducir en un biodigestor, en un proceso de manejo de digestión anaerobia, de generación de biogás. Y ese biogás, pues utilizarlo en diferentes formas. Entonces, como para extraer el aceite esencial, pues necesitamos secar. Entonces se está planteando inicialmente la idea de obtener o de desarrollar un deshidratador que es muy similar a lo que hace la marquesina en el café. Es un deshidratador solar con su fuente primaria de energía, pero asistido con el biogás para homogeneizar
para tener una rapidez en el secado mayor. Y pues obviamente que si lo fuéramos a secar solo con biogás, pues estaríamos tal vez utilizando toda la capacidad de generación o nos haría falta. Y entonces esta combinación, este sistema híbrido que va a ser un sistema solar y con biogás, pues nos permite alcanzar a tener una buena producción de todas esas podas tallos que se tienen ahí y a secar, pues obviamente todas las hojas que teníamos para la extracción del aceite esencial y para la producción de tisanas o de aromáticas, si se necesitara. Ahora, estamos también en la investigación de revisar ya en qué otros componentes atractivos se pueden tener, pues obviamente en estas hojas que pudiésemos aprovechar de una mejor forma. Entonces, algo similar también se hizo con el limón. ¿Sí? Me excusan, no alcancé a traer, organizar lo que se está haciendo, pero con el limón también, en lugar de continuar vendiendo, ahí nosotros planteamos o se planteaba, en lugar de continuar vendiendo el limón como se vendía, porque no buscábamos un valor adicional. Y aún para mucho del limón que a veces no alcanza a comercializarse y que se pierde, pues entonces podríamos extraer el zumo. Con la cáscara se le puede extraer el aceite y esos residuos después de haber obtenido el zumo, de haber obtenido el aceite, los podríamos convertir posteriormente en biogás para que nos generara energía para utilizar en el proyecto, en el proceso. ¿Sí? Es otro producto que estamos estudiando, que estamos revisando para lo que es desde la biorefinería utilizar mucho más y darle un potencial más alto. Y de esa manera, pues quiero ya terminar dejando una reflexión que siempre me ha parecido importante. Y es que el verdadero viaje de descubrimiento no es buscar nuevas tierras, sino ver con nuevos ojos. En nuestra tierra, en nuestro campo, tenemos un gran potencial en nuestra biomasa que debemos de aprovechar. Esto es todo, que es lo que les traía. Muchas gracias por su atención. Dejo mi correo por si tienen alguna pues, observación, pregunta. Y pues quedo abierto a dudas e inquietudes que puedan tener. Muchas gracias y eso es lo que les tenía por hoy. Bueno, muchas gracias, ingeniero Mauricio. Para aquellas personas que quieran hacer preguntas al ingeniero Mauricio, pueden hacerlo, pueden encender sus micrófonos. Y a una pregunta. Perdón, no se le escucha muy bien. No sé si de pronto pudiese la leo al inicio. Muchachos, no se les olvide poder, digamos, diligenciar el link que les dejamos de Google Drive para poder enviarle la presentación del video del webinar del ingeniero Mauricio. Tenemos una pregunta dentro del chat de Samuel escribió. Samuel levantó la mano. Samuel, si quiere... levantadas. No estoy escuchando muy bien. Pregunta, por favor. Profe, yo tengo una pregunta, pero te la envío claro. en el chat. No sé si la leíste. No, es que estoy aquí teniendo algún inconveniente para poder leer ahí en el... Él preguntó que si la altura del mar, cómo influía, digamos, en la generación del biogás. Ah, claro. Influye bastante. Influye bastante especialmente por la temperatura,
porque pues a mayor altura las temperaturas son menores y la temperatura ambiente pues se influye bastante. La temperatura del proceso de digestión anaerobia, la velocidad de las reacciones en la descomposición de la materia orgánica para la generación del metano, que pues, el biogás, pues se disminuye bastante, inclusive puede llegar a disminuir en tiempos de pues en 40 o 50%. De hecho, los biodigestores que se instalan a altura, a gran altura, porque ya hay bastante también sobre eso, pues los hacen en unos tiempos de retención hidráulicos mucho mayores. Nosotros, este biodigestor está diseñado, el que aplicamos para café, con 30 días de tiempo de retención hidráulico y obviamente esto le da el volumen, ¿no? Ellos lo diseñan para 110, 115 días, lo cual hace que se triplique el volumen. Obviamente, pues va a haber un costo mayor en la parte de inversión inicial y unas reacciones y una producción de biogás más lenta, ¿no? A mayor altura. Buenas noches. Sí, sí, señor. Buenas noches, Andrés Pavón, estudiante de Ingeniería en Energía de la Santiago de Cali. Una Okay. pregunta, en el tema del biodigestor de la pulpa de café, ¿el biodigestor llega en un punto en que hay que hacer la limpieza, hay que sacar el abono? Entendí que se No, diseñaba para 30 días o entendí mal no, ese. sí, entendido bien. Lo que se diseña para 30 días es lo que se denomina el tiempo de retención hidráulico, es decir, del líquido. Cuando hacemos nosotros la alimentación para el biodigestor, esa alimentación la hacemos en una mezcla. Por ejemplo, si vamos a mezclar estiércol de cerdo o estiércol de vaca, en una proporción de una parte de estiércol de cerdo con 3 de agua. Nosotros inyectamos un sustrato diluido, es decir, hacemos una digestión anaerobia por vía húmeda de todos esos sustratos, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es el tiempo de retención hidráulica, el cálculo de lo que demoraría en digerirse todo eso y al final sale un líquido que, como les comentaba, es el digestato o el biol, que lo podemos aprovechar en fertilización. Sí se van formando unos lodos en ese proceso, unos lodos que se van sedimentando dentro del biodigestor, que pues su producción es mucho más lenta que la producción de biogás, que la producción de digestato, de biol, y que en un momento dado sí es necesario que los tengamos que evacuar del biodigestor. Hemos estimado tiempos de 3 años y medio, por ejemplo, para los biodigestores que tenemos ahí. En algunos casos se acelera, sobre todo en las temperaturas ambientes más altas. Ese proceso se acelera un poco y la producción de lodos es mayor, entonces eso lleva a que se tenga que hacer una limpieza del biodigestor en 2 años y medio o 3 años de pronto. Y ahí sí toca evacuar todo lo que hay al interior del biodigestor. Esos lodos también pues vienen bastante digeridos, ¿sí? Y pues tienen un valor nutricional para los cultivos también bastante bueno, ¿sí? Es básicamente eso, ¿no? No sé si le respondí o... Sí, me respondió la pregunta, perfecto. Muchas Ah, gracias. bueno, perfecto. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una preguntita acerca por la parte ya de seguridad. ¿Qué ¿De qué, normas, perdón? por la parte de seguridad, Ah, sí, digan. eh, qué pasa? Yo tengo un familiar que maneja ganado y siempre es bastante, son como Sí, unas 500 reses, ¿cierto? sí. Yo quiero saber qué normativas hay para tener en cuenta cuando uno va a construir un biodigestor. ¿Un biodigestor? Sí, porque es que Bueno. como sabemos, las heces de las vacas botan un gas que es volátil, ¿no? Sí, sí, señor. Entonces, Eh, qué normas se deben de tener en cuenta a la hora de uno construir eso para que no hayan accidentes?
Sí, claro. Mire, en estos momentos se está tratando de construir a nivel nacional lo que se llama la normativa para biogás. Ya está avanzada y en esa normativa pues se habla un poco de todos los, lo de seguridad que se debe tener para la elaboración, la construcción, no solamente de los biodigestores, sino de todo el proceso de alimentación, de la recolección de los estiércoles, de cómo se transportan y se llevan hasta allá. Básicamente, le cuento, no se ha desarrollado mucho en cuanto a niveles de seguridad de la parte de volátiles que puedan tener todos estos estiércoles que los tienen pues en el proceso. Lo que más se ha enfatizado es en la parte microbiológica y en la parte del contacto de pronto que se pueda tener con directo pues con estos sustratos que podrían pues infectar a las personas, porque pues ahí vamos a encontrar coliformes fecales, coliformes totales, salmonelas, una cantidad de microorganismos, porque básicamente el proceso de digestión anaerobia es catalizado. La producción de biogás es catalizada eh, por una serie de microorganismos, ¿sí? que existen. Entonces, pues esos microorganismos, muchos de ellos son patógenos que vienen en esos sustratos y pues hay que evitar el contacto. Sea en la parte, digamos, de seguridad, se está enfatizando hacia eso, pero pues obviamente lo que usted nos comenta es bastante importante y yo creo que pues va a tomar, digamos, su importancia y se va obviamente a legislar sobre eso porque es necesario tener un aislamiento para evitar también pues que las personas queden en contacto con estos volátiles, con estos gases. Pero en el momento se está avanzando y todavía no hay ninguna directriz especial. A nivel internacional se encuentran algunas, donde pues se habla de que se mantenga el transporte desde la parte donde se genera el sustrato, por ejemplo, el estiércol de vaca, desde el establo, generalmente donde se pueda recoger y se transporte directamente hacia el biodigestor y no haya pues ahí, y que quede pues el sistema sellado. Y pues obviamente tendrá su forma de acceso para mantenimiento y demás, pero que quede sellado para evitar precisamente toda esta presencia de eso. A nivel internacional ya existen algunas normativas para eso, pero a nivel nacional hasta apenas estamos empezando, ¿no? Con la producción y la masificación, digamos, del uso del biogás. No sé si tendrán algunas otras preguntas. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Primero, bueno, muchas gracias por su presentación. Mi nombre. Perdón, no lo escuché. Se me fue el audio. Hola, hola. Sí, perdón. Mi nombre es Javier Jurado. Javier. Javier Jurado y pues primero les excuso que, que soy de otro programa. Me metí por aquí a escuchar su charla y tengo una consulta para usted. En su concepto, en cuanto a la valorización energética, ¿cuál es la técnica o el proceso más viable desde un punto de vista energético? Si la combustión, la gasificación o la pirólisis, y entre esos, comparado con el, con la recuperación energética que se puede obtener de una digestión anaerobia. Muchas gracias. Muy interesante pregunta. Eh, pues se ha hecho ya sobre eso bastante. Y realmente energéticamente, pues la parte de la gasificación tiene, digamos, una recuperación energética, un valor energético más alto de lo que pueda tener la pirólisis y lo que pueda tener la incineración. Todos ellos con una mayor valorización que la cantidad de energía que se puede obtener del biogás. Ahora, ¿cuál sería la ventaja? ¿Por qué nosotros promovemos la producción de biogás? Bueno, porque existe entonces también ese digestato que lo podemos aprovechar para la parte
de fertilización, porque vamos a reducir en parte la contaminación ambiental, que también se genera obviamente con la gasificación y con la pirólisis, porque la inversión en la digestión anaerobia es mucho más baja. Sin embargo, yo soy un enamorado de la gasificación también, sobre todo la parte de gasificación de residuos sólidos urbanos, que tiene un potencial impresionante y que pues se debe de explotar mucho más. Entonces, pues lo que nosotros hemos estudiado y lo que he podido yo revisar es que entre esas valorizaciones la gasificación es la que está obteniendo más. Ahí también se obtienen unos subproductos bastante importantes, ese char que se obtiene, que es una mezcla de hidrocarburos y temas importantes, pues también tiene una utilización bastante amplia y pues muy atractiva. Entonces eso le da pues el valor agregado. Bueno, permítame otra consulta en cuanto a la digestión anaerobia. Ujú. En su concepto, ¿qué es mejor? ¿Combustión para generar un vapor y el vapor mover pues alguna turbina y algún generador de energía? ¿O eh, quemarlo o que sea inyectado, perdón, a un motor de combustión interno y ya que éste pueda generar energía? Básicamente hacer la combustión interna, ¿sí? Porque de todas maneras el proceso de generar el vapor, de ese vapor llevarlo a una turbina, la turbina generar pues, la energía eléctrica, por ejemplo, pues va a tener eficiencias que están entre el 35 40%. Se tienen ciclos combinados, obviamente, que pueden llegar hasta un 40-45%, pero obviamente todavía pues son eh, eficiencias, eficiencias un poco bajas. Mientras que con la combustión directa, pues nosotros podemos aumentar un poco más esa eficiencia que se tiene. Entonces, por ejemplo, ya usted puede de una vez generar en el motor de combustión interna su energía eléctrica y ahí va obviamente en todo el proceso, estoy analizando todo el proceso, no el de combustión como tal, sino hasta la generación de energía, pues es más eficiente. ¿No? Perdón, muchas Y gracias. obviamente tiene una inversión, perdón que termine, y tendrá una inversión mucho menor. Muchas gracias. Y perdón que ahora sí creo que es la última pregunta. No, dígame. Usted mencionó que acerca de la cascarilla del arroz, ¿verdad? Sí. Este subproducto, eh, ¿cómo ha solucionado el tema del alto contenido de sílice o bueno, en cuanto a los inorgánicos? ¿Cómo solucionaron eso o qué alternativas han presentado para poder usarlo en combustión? Sí, eso es bastante interesante porque es uno de los problemas más grandes que tiene la cascarilla. El contenido de sílice es bastante alto y pues que nos genera muchos problemas. Generalmente pues se está trayendo esa sílice, se está llegando a temperaturas que pueden alcanzar los 1400, los 1500 y solubilizan esa sílice. Y esa sílice solubilizada la están inclusive reincorporando nuevamente como fertilizante, pues como un coadyuvante en la fertilización, ya que para el arroz especialmente, pues ese contenido de sílice es importante. Y de hecho, pues para tener ese contenido de la cascarilla, para tener el contenido de sílice alta es porque la ha tomado del suelo. Entonces, están haciendo ya bastantes estudios en ese sentido. En nuestro medio, es un gran problema todavía, porque inclusive en los hornos no hemos alcanzado. Lo que yo he estudiado, no se han alcanzado todavía las temperaturas suficientes para esa solubilización. Sale en las cenizas muchas veces, inclusive en el hogar de donde se da la combustión. Nos presentaba el problema que si hay un enfriamiento
de pronto para las etapas de mantenimiento o por algún problema, hay un enfriamiento, digamos, acelerado de esa sílice que estaba inclusive en un estado líquido, empieza a cristalizarse. Se entra por si el refractario tiene algún problema, alguna fisura, algún huequito, por ahí se entra y al cristalizarse obviamente su volumen nos va a aumentar y va a empezar a romper el refractario y genera unos problemas bastante grandes. Esto se nos presentaba mucho. Empezamos a darnos cuenta de que pues no se podía enfriar el horno tan rápidamente, habría que hacer un enfriamiento de esto y tratar de sacar que esa sílice cayera y de retirarla de alguna forma para evitar que se generaran esos problemas. Todavía la sílice es un gran problema para nosotros y pues para la incineración especialmente. Muchas gracias. Voy a tomarme el atrevimiento de tomar su correo y su contacto para escribirle referente a algunos temas puntuales en los cuales trabajo y poder encontrar algunas soluciones. No, claro, con mucho gusto para eso. Vamos, ese es el objetivo. Listo, muchas gracias y muchas gracias a los organizadores de la conferencia. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces damos por finalizado el webinar. Muchas gracias por acompañarnos. Que Dios me los bendiga y ya saben que estarán pendientes de muchas cosas que se vienen en diplomados y de la universidad. Muchas gracias, ingeniero Mauricio. Muchas gracias, ingeniera Clara, por el apoyo y entonces estaremos en otra ocasión.